Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a nuestras charlas de importaciones. Mi nombre es Raúl Privat y voy a estar acompañándolos el día de hoy, como ya lo tenemos acostumbrado durante los días miércoles. Eh, por favor, confírmeme que están recibiendo el audio para poder entrar de una vez en materia con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Se pueden confirmar si se escuchan? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. El tema que tenemos preparado para el día de hoy se titula Conoce las leyes peruanas que afectan tu importación. Y quisiera empezar comentándoles que la palabra o el verbo afectar no es un verbo, digamos, que no es tan malo como suena, ¿no? Afectar también significa que ejerce alguna influencia, algún cambio y demás. En todo caso, entendamos el título del tema de hoy como las principales partes de la legislación aduanera que ustedes deben de conocer para el tema de sus importaciones. O sea que hoy nos vamos a dedicar a analizar alguna parte de la Ley General de Aduanas y del Reglamento General de Aduanas que están, digamos, directamente ligados con los procesos de importación. Y obviamente trataremos de hacerlo lo más ejemplificado posible, si cabe el término, dando una interpretación didáctica pero real de los marcos legales de nuestra administración aduanera. Eh, debemos de empezar, debemos de empezar entendiendo que nosotros estamos en un año de cambios en la legislación de aduana. En realidad, este año 20 y el año 19 han sido años de cambio en nuestra legislación de aduanas. Y obviamente ustedes, al ser emprendedores relacionados con las operaciones de importación, definitivamente necesitan saber de esto. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que estamos hoy? En un contexto en el cual nosotros hasta el 15 de septiembre del año 18 teníamos el decreto legislativo 1053, la Ley General de Aduanas, que luego eh, se promulgó un decreto legislativo 1433 para modificar ciertos artículos de la ley. Algunos entraron en vigencia el 17 de septiembre del año 18, otros entraron en vigencia el año 19 y algunos el último día calendario del año 19 también. Entonces, hoy, a febrero del 20, tenemos una ley de aduanas modificada por el decreto legislativo 1433. Hoy, obviamente, vamos a estudiar las leyes que influyen en nuestras importaciones y, obviamente, ya con las actualizaciones debidas. Eh, luego, toda ley tiene que tener también un reglamento. Entonces, la Ley General de Aduanas tenía un reglamento, Decreto Supremo 010 2009, y ha sido modificado por el Decreto Supremo 367-2019 del 9 de diciembre del año pasado. Entonces ya tenemos ley y reglamento modificados. Estamos ya en la actualidad bajo las reglas de juego nuevas, modificaciones que vamos a ir
analizando hoy. Entonces, ese es el contexto en el que quiero que se sientan, porque es el contexto real. Estamos en un año donde ha cambiado la legislación, el reglamento de la misma también. Y obviamente cambia porque debemos ir adecuarnos cada vez más a los estándares internacionales, ¿no? A las leyes de aduanas mucho más avanzadas, puesto que nosotros saben ustedes que tenemos tratados de libre comercio con muchos países y la gran mayoría de ellos muchísimo más desarrollados que nosotros y nos exigen eh, que nosotros también adecuemos nuestra legislación a una legislación moderna, ¿no? Y cuando hablamos de modificaciones en la ley, decimos que algunos artículos se modifican, algunos quedan y también entran algunos nuevos. Entonces, eh, esta primera lámina tiene ese espíritu, ¿no? De entender que estamos bajo reglas nuevas y estamos muy, muy a tiempo todos aquí reunidos para poderlas aprender y saber cómo está pintada la cancha en el tema de legislación aduanera para este 2020. ¿Ok? Muy bien. Los primeros aspectos de la legislación que quiero que analicemos juntos es la potestad aduanera. ¿Ok? La potestad aduanera. Si nosotros analizamos solamente la palabra potestad, vamos a encontrar en el diccionario, por ejemplo, que la potestad es el dominio que se ejerce en un determinado territorio. El dominio que se ejerce en un determinado territorio. Y si nosotros le agregamos el objetivo aduanero, podríamos entender que potestad aduanera es el dominio que ejerce la aduana en un determinado territorio. Y ese determinado territorio donde la aduana ejerce su dominio se llama territorio aduanero. ¿Y qué es el territorio aduanero? El territorio aduanero es el territorio peruano. Bien lo dice la legislación, en el artículo 2 hay una versión, digamos, una definición, perdón, de lo que significa territorio aduanero, y ahí dice muy claro, las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. Entonces, nosotros, cuando escuchemos la palabra territorio aduanero, vamos a hacer alguna anotación por aquí, entonces, territorio aduanero es igual a territorio peruano. Donde terminan los límites del territorio aduanero, terminan los límites del territorio peruano. O sea que estamos hablando de que el dominio de la aduana no solamente es en almacenes, es en cualquier lugar del Perú. Entonces, la potestad aduanera es el dominio que tiene aduanas sobre todo el territorio peruano. Pero en materia aduanera, es decir, la aduana no puede ingresar a fábricas a fábricas de exportadores, a locales de importadores, si es que no es para fiscalizar supuestos ilícitos en materia aduanera. Y lo hace, ¿no? Nosotros inclusive vemos en la televisión muchas veces que los aduaneros eh, intervienen en ómnibus provinciales, por ejemplo, ¿no? En plena carretera. Estoy seguro que cuando ustedes han viajado en carretera por el Perú, han visto letreros de controles de aduana. El control de aduana está en todo el territorio, pero siempre solo en materia aduanera. ¿Ok? Y el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, decreto legislativo 1433, que lo modificó, ¿verdad? Que este es el texto actual, que es el que acabo de enmarcar, nos dice que el único competente para ejercer la potestad aduanera es la aduana, es decir, las, la administración aduanera, ¿no? Que es un órgano de la SUNAT. Entonces, ¿quién ejerce control sobre todo el territorio peruano en materia aduanera? La administración aduanera
más conocida por nosotros como la aduana. Y esto tiene su fundamento legal en las definiciones del artículo 2 del Decreto Legislativo 1433, Ley General de Aduana. Resumiendo este artículo 2, para no verlo tan engorroso en letras, el artículo 2 nos dice que la aduana es competente para aplicar la legislación aduanera, o sea, ellos pueden aplicarla, modificarla. Eh, la administración aduanera es el único competente para recaudar los derechos arancelarios, es por eso que la aduana pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Es el único que puede aplicar leyes relacionadas a los distintos regímenes aduaneros y es la única competente para poder ejercer la potestad aduanera, ¿no? El único para ejercer la potestad aduanera. Es decir, vuelvo a repetir una vez más, la potestad aduanera es todo el dominio, todo el control, toda la fiscalización que la aduana, técnicamente llamada administración aduanera para los amigos la aduana, eh, todo el control que ejerce sobre el territorio del país. Pero insistimos siempre solo en materia aduanera. Y esta potestad aduanera, nosotros podríamos decir que esta potestad aduanera descansa bajo dos pilares, que son, por un lado, las acciones de control ordinario y por otro lado, las acciones de control extraordinario. Las acciones de control ordinario, que su mismo nombre lo dice ordinario, o sea, de cotidiano, que no es fuera de lo común, que es usual. Esas acciones de control ordinario son, por ejemplo, las que nosotros conocemos como el canal rojo, ¿no? Que es el aforo físico, el canal naranja, que es el aforo o revisión documentaria, es la fiscalización del valor, ¿no? Cuando la aduana duda de nuestros valores y nos quiere hacer los famosos ajustes de valor. Estas acciones de control que forman parte de su potestad son también los boletines químicos, ¿no? Donde la aduana, a través de su laboratorio, analiza químicamente la composición del material para ver si se ha clasificado arancelariamente de manera correcta. Entonces, canal rojo, canal naranja, fiscalizaciones de valor, boletines químicos, forman parte de las acciones de fiscalización de la aduana y que son de manera usual, que forman parte del día a día y por eso nosotros le llamamos o le denomina la misma Ley General de Aduana acciones de control ordinario, ¿no? Esta definición también la van a poder encontrar en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, porque en realidad el artículo 2 de la Ley General de Aduanas es un artículo donde hay definiciones, es como un glosario técnico bastante ilustrativo. Pero habíamos dicho que la potestad aduanera descansaba bajo dos pilares. Entonces nos estaría faltando hablar del segundo pilar. Y el segundo pilar viene a ser las acciones de control extraordinario, es decir, las que no son usuales, las que no son del día a día, que son adicionales a esto. Y estas acciones de control extraordinario, atención, estas acciones de control extraordinario pueden darse antes, durante o después del despacho. Acciones de control que pueden darse antes, durante o después del despacho y que tienen por finalidad evitar supuestos ilícitos, supuestas infracciones o delitos aduaneros que se estén cometiendo, ¿no? Bueno, acciones antes y durante creo que lo podemos tener más o menos claro, pero ¿cómo serían las acciones de control extraordinario después? Acciones de control extraordinario después. Fíjense, a inicios del año 19,
y este caso lo pueden googlear para buscarlo. Por ejemplo, en Perú 21 lo redactaron bastante bien, y si no me escriben y les mando el link. De la nota periodística, hubo una empresa importadora que había declarado infladores de neumáticos en un embarque marítimo. Y eh, el despacho salió Canal Verde. El despacho salió Canal Verde. Pero cuando ya el importador estaba con el camión retirando la carga, ya casi en la puerta del almacén, literalmente, por eso les digo, busquen el artículo periodístico, eh, Aduanas pide revisar la mercancía que estaba siendo retirada de ese almacén. Fíjense, Aduanas pidió revisarla, a pesar que acabamos de decir que este despacho ya tenía Canal Verde y obviamente tenía ya el levante autorizado por aduana. Aduanas pidió la revisión porque eso forma parte de sus controles. En este caso los controles después, no los controles posteriores. Y cuando abrieron la unidad móvil, no habían infladores de neumáticos, habían nebulizadores. Habían nebulizadores. Y obviamente aduanas incautó la mercancía. En un momento más vamos a aprender qué significa eso de incautar, porque también está en la ley y nosotros obviamente también debemos saberlo. Aduanas incautó la mercancía porque obviamente pues no había una correspondencia entre lo declarado y el contenido que se estaba encontrando en la unidad móvil. Ya alguien que tiene alguna experiencia, como considero que al menos un poquito la tengo, puede empezar a sacar conjeturas de lo que pudo haber pasado. Y lo que en mi experiencia podría decirles que sucedió es que obviamente este importador eh, no quiso o no estaba dispuesto a sacar los permisos DIGEMIT de este producto. Y entonces al no estar dispuesto a pasar por esa gestión, obviamente decidió jugársela y declarar un producto por otro. Pero obviamente fue ampallado, ¿no? Disculpen el término. Pero está claro que es por eso. Y también obviamente está claro que este importador tenía un mercado negro donde colocar los nebulizadores, porque yo no podría imaginar, desde mi visión como empresario, que una clínica, un hospital del Estado o algún centro de salud pueda comprarle nebulizadores a una empresa si estos nebulizadores no tienen permiso del Ministerio de Salud. Entonces, con este ejemplo, y al saber que las acciones de control extraordinario que forman parte de la potestad aduanera pueden darse después del despacho, quiere decir que hasta después del Canal Verde pueden haber fiscalizaciones, ¿no? Me gustaría que revisemos qué nos dice la ley de aduanas acerca de las acciones de control extraordinario, ¿no? Esta definición ha quedado en esta nueva ley y tal cual como en el decreto legislativo 1053, ¿no? Dice que las acciones de control extraordinario son aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias, o sea, adicional a los aforos físicos, documentarios, boletines y demás, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que pueden ser los operativos especiales, acciones de fiscalización, entre otros. La realización de estas acciones, agárrense chicos, no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho por las aduanas operativas o las intendencias ocultadas para dicho fin. O sea que al no operar de manera formal, por ejemplo, quiere decir que
esa revisión del camión se pudo haber dado, como se dio en este caso, en la puerta del almacén, a 5 cuadras, a 10 cuadras de ahí, en la puerta, te pueden ir a esperar a la puerta de tu almacén mientras descargas, o te pueden caer una semana después que descargaste también. O sea, ese después, y al no operar de manera formal y ser de manera impronta, de manera inopinada, pues puede ser en cualquier momento y de cualquier manera, ¿no? Porque ahí lo dice, no opera de manera formal. Y también lo está diciendo ahí, por eso lo hemos resaltado ahí en verde, es para prevenir delitos e infracciones, o sea, prevenir, no necesariamente es que hay un delito, sino que yo actué para prevenir por si sucedía. Entonces, este es el alcance al que puede llegar la administración aduanera y esta es la facultad que le da la legislación, las leyes de nuestro país, definida en el artículo 2 de la ley 1053, modificada por el decreto legislativo 1433. Entonces es importante que nosotros, como empresarios importadores, entendamos el alcance de este poder, de esta potestad, de este dominio que tiene la administración aduanera sobre el territorio nacional, pero, repito una vez más, solo en materia aduanera. Eh, Entender esto no nos debe desanimar en lo absoluto. Las importaciones no han dejado de crecer desde el año 2001 en adelante. Hemos eh, sextuplicado, casi hecho crecer 7 veces más nuestras importaciones en los últimos 19 o 20 años. Si este concepto que acabamos de explicar fuese, digamos, una piedra enorme eh, e inconsolable en el zapato, pues no hubiésemos avanzado. Entonces, yo esto lo debo entender para saber, como dije al inicio de nuestra reunión, para saber bajo qué condiciones de juego estoy jugando, en qué cancha estoy jugando, ¿no? Y obviamente jugar el juego de los negocios entendiendo esta parte. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, me gustaría que podamos armar una pequeña ronda de preguntas a fin de que si tienen alguna duda hasta este minuto podamos despejarlo. Así que aquí, gustoso, yo voy a leer sus preguntas en el chat. Adelante, por favor. Tenemos aquí una pregunta de James. James nos dice, ¿por qué tal es zona franca y tiene aduanas? Bueno, es que son cosas diferentes, es decir, la aduana no solamente recauda los impuestos, los tributos, bien, lo hemos visto, ¿no? Tiene otras facultades, también hace poco lo acabamos de ver en unas láminas anteriores. Tacna es zona franca porque tiene frontera con Chile, se usa para digamos, alimentar, impulsar el comercio fronterizo. Son miles de hermanos chilenos que cruzan a Tacna eh, todos los días para hacer comercio por los bajos precios que hay, justamente por ser zona franca. Y eso pues le genera renta a Tacna, le genera consumo, ¿no? Es increíble y estoy seguro cuando han ido por Tacna que han visto la cantidad de automóviles con placa chilena que hay estacionadas, cuando vas a estos complejos feriales en Tacna que tienen oferta centralizada donde puedes comprar ropa, hacerte la manicure, cortar de pelo y todo lo demás. Encuentras muchas familias chilenas también ahí, la gastronomía también. Entonces, es muy acertado que haya una zona franca ahí. Pero obviamente también tiene que haber un control, por eso existe digamos, esta, este estímulo de la zona franca, pero a la vez el control de la aduana. Espero, James, haber respondido a tu pregunta. Walter nos dice, aduanas me da el visto bueno, pero la policía, ojo, no aduanas, la policía
me interviene en la puerta del almacén. Está facultado que autoridad debe acompañar a la policía para que me pueda intervenir. Bueno, la policía, Walter, lo único, o sea, para lo que te intervendría es para que tú puedas mostrar cuál es el contenido de esa unidad móvil que estás descargando. Y lo que la policía va a querer hacer es que tú le demuestres el origen formal de eso que se encuentra descargando en tu almacén. Y el origen formal lo vas a tener porque tienes la guía de remisión del transportista, tienes la guía de remisión del agente de aduana y de hecho tienes a la mano la declaración aduanera con los derechos cancelados. Entonces, estos documentos son más que suficientes para que ellos puedan entender que lo que están descargando es mercancía formalmente, legalmente nacionalizada. Elizabeth nos pregunta, por falta de conocimiento hiciste una mala declaración y la dan hace ratos de importaciones. ¿Puedes regularizarlo o ya pierdes? A ver, vamos a tener en claro algo, la pregunta es muy buena. Aduanas nunca va a tener la visión, me van a panar mis amigos aduaneros, pero es la verdad. Aduanas nunca va a tener la visión del error humano. Siempre el hierro va a ser llevado o interpretado por ellos en que tú has querido hacer defraudación de rentas, por ejemplo, ¿no? Que involuntariamente clasificaste una partida por otra, pero lamentablemente causó el efecto de evadir tributos. La aduana va a pensar que tú has querido evadir los tributos, no que ha habido un error humano, y así por todos lados. En conclusión, aduanas nunca le va a dar ventana al error humano en temas, digamos, que tengan que ver con la alteración de tributos, del avance imponible y demás. Eh, lo que sí se debe hacer, obviamente, es corregir las declaraciones. En el caso de que la importación no esté aún regularizada, puedes corregir sin multa y si no regularizada se corrige con una multa también, ¿no? Pero los errores obviamente se evitan de parte tuya capacitándote como importador y obviamente también trabajando con una persona experta en el tema aduanero. Para una fiscalización posterior, la SUNAT realiza una notificación previa, nos dice Gaby. Y mi respuesta es, puede que sí y puede que no. La potestad de la aduana es ir en cualquier momento. Recuerda que lo vimos en ese momento. No opera de manera formal. Entonces yo no tengo que tener la formalidad de decirte mañana voy. Yo simplemente voy. Lidia nos dice, ¿de qué manera aplican las multas? Son multas preventivas. ¿Se puede presentar algún descargo? Muy buena pregunta, Lidia. Gracias. Eh, las multas son sanciones económicas por tú haber cometido una infracción. Eh, la aduana tiene la obligación, y esto está en la ley de aduanas, Lidia, de notificarte la multa, pero no solamente notificártela, sino también tipificar en qué, o mejor dicho, decirte en la notificación en qué parte de la ley está tipificado el delito, o sea, que tú has faltado al artículo tal, inciso tal, etcétera. Esa es una notificación conforme a ley. Y claro, tú puedes, y tienes un tiempo ahí que te da la ley para apelar esa multa, porque puede ser que la aduana se equivoque, y si tienes los medios probatorios para hacer, como bien lo dice tu descargo, lo debes de hacer. Si no lo tienes, hay que pagar la multa, porque si no, esa multa se puede convertir luego en una resolución de ejecución coactiva y ahí sí nos complicamos mucho más, Lidia. Lenovo nos pregunta, ¿cómo puedo saber qué modificaciones han tenido los ICOT de 2020 con respecto al 2010? Para esto, Lenovo, tendríamos que programar un tema respecto a eso, porque los términos de comercio internacional son un tema diferente a la legislación aduanera que estamos viendo hoy. Pero nuestros ejecutivos de CAMEX están presentes en esta charla y ellos están tomando debida nota de este pedido y por favor ahí Paula, si nos estás escuchando,
podemos ir poniendo ahí en borrador para luego aterrizarlo y definirlo como un tema de todas maneras, principales modificaciones de los 5 TER de 2010 a la versión 2020. Estamos tomando debida nota Lenovo y todos los que nos acompañan. Arlene nos pregunta, doctor, buenas noches, los productos chinos que corresponden a marcas reconocidas pueden ser detenidos. Sí, claro que sí. Inmovilizados por, no, inmovilizados por SUNAT, inmovilizados por SUNAT, vamos a hablar ahorita de inmovilización, eh, y para que notifiquen la Indecopi y Indecopi termine de determinar el tema, ¿no? Eh, Bajo qué criterio pueden hacer luz verde si Indecopi dice que no hay ahí una piratería de marca, ¿no? Y quedaría liberado. Tenemos una pregunta más. Nos dice Eliseo, ¿qué diferencia entre aduana y SUNAT? La aduana pertenece a la SUNAT, Eliseo. La aduana pertenece a la SUNAT y la SUNAT a su vez al MEP. Tenemos más preguntas aquí. Para acogernos al despacho simplificado de importación, ¿qué documento exige la aduana? Bueno, igual, factura, documento de transporte y permisos de ser mercancía restringida, ¿no? Acuérdate que simplemente el simplificado es porque es $2.000 de FOB o menos. Ok, muchas gracias por esta primera ronda de preguntas, siempre todas muy interesantes. Vamos a continuar. Eh, Dentro de esta potestad aduanera, en la que venimos revisando el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, eh, donde, donde estamos tratando de entender desde la luz de la ley eh, quién es nuestra autoridad, cómo piensa, cuál es la cancha en la que jugamos. eh, Vamos a ver algunas definiciones importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una sanción que te aplica aduana, que no es una sanción económica, sino es una sanción donde te quita la propiedad sobre la mercancía. Y esa sanción se le conoce como comiso. Y ustedes están viendo en pantalla la definición legal según el artículo 2 de qué es comiso. Y dice ahí que el comiso es la sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Es decir, cuando la autoridad aduanera te decomisa un bien, ya no vuelve a ser tuyo nunca más. Dice ahí bien claro, privación definitiva de la propiedad a favor del Estado. Ya no eres tú el dueño es el Estado. Cuando aduanas te sanciona con comiso, no hay va de retro, no hay vuelta atrás. El nuevo dueño de la mercancía es el Estado y usted ya no lo es, y esto no hay manera de arreglarlo. Eh, Algunos ejemplos, se decomisa la mercancía de contrabando. Uno de los ejemplos más usuales, que también lo vamos a revisar en este tema, es, por ejemplo, yo declaro 10 unidades y en el aforo físico aparecen 15, me decomisan la diferencia. Otro tipo de sanción administrativa que tiene la administración aduanera es aplicar la multa, ¿no? Que hace un ratito lo hablábamos con las preguntas que ustedes nos daban, las multas. Y una multa, según la ley, es una sanción pecuniaria, es una sanción económica, ¿no? Y tú tienes que pagar la multa de acuerdo a la tabla de infracciones eh, que tiene la legislación aduanera. Entonces, ante una infracción, se te puede sancionar con un comiso, se te puede sancionar con una multa, ¿no? Pero también esta potestad aduanera tiene ciertas medidas preventivas.
como por ejemplo la incautación y la inmovilización. Eh, una incautación, o cuando nosotros escuchamos en el noticiero que aduanas ha incautado una mercancía, incautación significa que aduanas traslada a sus propios almacenes la mercancía mientras se determina la situación legal de la misma. Y la inmovilización es cuando aduanas no permite que la mercancía se mueva del sitio donde está, del lugar en donde se demostró el supuesto ilícito, donde se demostró la supuesta infracción. Y se le solicitará también la documentación correspondiente para definir la situación legal. Podríamos decir entonces que la incautación y la inmovilización se parecen en que son medidas preventivas mientras se define la situación legal de la mercancía, y son diferentes en que en la incautación la mercancía se traslada físicamente a los almacenes de SUNAT, mientras que en inmovilización, me iba a poner lo dice, la mercancía permanece en el mismo lugar, pero nadie puede alterar la mercancía, ni su posición, ni el lugar donde está. Pero recordemos que estas son medidas preventivas, es decir, si se nos exige cierta documentación, ciertos permisos, ciertas licencias, que no presentamos en el momento de la revisión, entonces podemos levantar este tema de incautación, este tema de inmovilización, presentando la documentación pertinente, faltante, restante, según la notificación o el acta de incautación o inmovilización que la Administración Aduanera nos presente. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, este artículo 5 de la Ley General de Aduana, ya salimos del artículo 2 para revisar el artículo 5, también es un buen ejemplo para que nosotros podamos entender, como lo vengo diciendo a lo largo de la ponencia, las reglas de juego, el tipo de cancha donde vamos a jugar nuestro partido. Y fíjense, este artículo 5 es muy interesante, está o existe desde el decreto legislativo 1053 y permanece en este nuevo decreto 1433 y ha sido modificado, y es la cooperación e intercambio de información de la Administración Aduanera. Vamos a leerlo literal y luego hacemos una explicación que es muy interesante y que inclusive podemos volver al ejemplo de los famosos nebulizadores chinos para apoyarnos en desarrollar la definición de este artículo. Artículo 5. Cooperación e intercambio de información. Dice, para el desarrollo de sus actividades, la Administración Aduanera procurará el intercambio de información y o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras, o ventanillas únicas del mundo de manera electrónica, o la integración de procesos interinstitucionales, así como la cooperación con empresas privadas, entidades públicas, etc. A ver, en términos simples, la aduana hace y hará, atención, denotados esfuerzos por estar de manera informática cada vez más integrado con las aduanas de los otros países, de manera tal que simplemente con el ingreso a un intranet, a una interfase
con un user y un password, la aduana pueda cruzar la declaración aduanera de salida de origen con lo que tú estás declarando al ingresar aquí a Perú. Entonces, por ende, si yo estoy declarando que estoy ingresando calzado a Perú, la aduana con esta interoperabilidad con otras aduanas puede corroborar si se declaró también calzado a la salida de origen. Si yo estoy declarando que estoy ingresando mochilas a Perú, entonces la aduana también puede cruzar con el número de documento de transporte, con el número de invoice, que efectivamente de origen al salir también se declararon mochilas. Y de esa manera hacer un cruce de información, no solo de contenido, sino también de valores, pesos, bultos, etcétera. De tal manera que la aduana pueda obtener la consistencia en información que se declaró al salir de origen y al ingresar a destino. Así que mucho cuidado. Y si queremos traer de nuevo a escena, si queremos poner sobre la mesa nuevamente el caso de los nebulizadores chinos, podríamos de repente decir de que a pesar que salió Canal Verde, probablemente la aduana decidió pedir en la puerta del almacén la apertura de la unidad móvil porque cruzó información y no salió como nebulizadores chinos de la aduana de origen. Y eso de repente fue lo que los invitó a hacer esta inspección post Canal Verde. En conclusión, debemos de entender a la luz de este artículo que obviamente tiene que haber toda una consistencia, que tiene que existir toda una congruencia entre lo que se declara al salir de origen y lo que se declara al ingresar a destino. Así que por favor a declarar el contenido que es, a declarar los valores correctos, a defender congruencia y consistencia de las declaraciones, tanto de origen como de destino. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces y dejamos ya un poquito esta parte de conocer a la aduana mediante la legislación, ya para ir adentrándonos a algunos temas un poquito más, digamos, operativos. Y entonces ahora veremos, a la luz de la ley de aduanas también y del reglamento de la ley, aspectos previos al despacho de importación. Muy bien. A ver, en esta nueva legislación aduanera se ha determinado que sea, atención con esto por favor, que sea obligatorio el despacho anticipado en la importación. Atención con esto. Esta nueva ley de aduanas con la que estamos trabajando a partir de este año 2020 nos obliga a realizar despacho anticipado para nuestras importaciones. Significa que vamos a estar obligados a declarar, numerar nuestra DAM antes del arribo de la mercancía a destino. Por lo tanto, debemos de tener los datos del documento de transporte, del flete, la factura del proveedor antes del arribo a destino para poder numerar la declaración. Ahora, con esta obligatoriedad de hacer despacho anticipado, debo informarles también que se ha dado una prórroga, atención, tomen nota, se ha dado una prórroga y esta obligatoriedad ha quedado en stand-by, pero solo hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, de momento, si bien la ley nos obliga
hacer un despacho anticipado, esta obligación se ha prorrogado, se ha dejado en stand-by hasta el 31 de marzo del 2020. Es decir, hasta el 31 de marzo podemos seguir numerando despachos diferidos sin tener que pagar multa. Pero a partir del 1 de abril, si no numero mis despachos anticipados, voy a tener que pagar multa. Sin embargo, este artículo 62A del reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 367-2019, nos dice que esta obligatoriedad del despacho anticipado es para todas las mercancías, excepto los 9 incisos que vemos en pantalla, de los cuales yo voy a marcarles aquí los que nos interesan a nosotros, a nuestro grupo de estudio. Vamos a ver aquí. Estos dos de aquí. Por ejemplo, si las importaciones, vamos a los incisos A y F, si las importaciones que estás haciendo tienen un valor FOB $2,000 o menos, no vas a estar obligado a numerar anticipado. No vas a estar obligado a numerar anticipado. O, independiente del valor, si la mercancía que estás importando es restringida, tampoco vas a estar en la obligación de numerar despacho anticipado. ¿A qué le llamamos mercancía restringida? A aquella que necesita permisos para poder ingresar. Por ejemplo, si tus productos de importación requieren DIGEMIT, requieren DIGESA, requieren SENASA, por poner algunos ejemplos, o requieren permiso de internamiento del MTC, por poner otro ejemplo más, no estás obligado a hacer despacho anticipado. ¿Ok? Pero si vale más de 2,000 y es mercancía libre, no restringida, luego del 31 de marzo sí estás obligado a hacer despacho anticipado. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, si no vas a tener que pagar multa. Así que aquí el tema es que tenemos que empezar a generar con el proveedor y con el operador que trabaja para ti, debemos de empezar a generar una práctica, un uso y costumbre de que te pasen todos los documentos con la mayor anticipación posible, con la mayor anticipación posible. Quiero darme, con las disculpas del caso, quiero darme 2 minutos para dar un comentario propio sobre esta modificación. Y de verdad les digo que a mí me parece sin sentido que la ley nos obligue a tener que numerar de manera anticipada, porque exceptuando la importación de full containers, muchas veces podemos numerar anticipado y traemos un consolidado y ya lo tenemos numerado, pero el consolidador se demora 2 o 3 días en emitir el volante de despacho de la carga y en realidad ahí no hemos ganado tiempo. O de repente hacemos un aéreo anticipado y termina viniendo la mercancía en 2 o 3 parciales y tenemos que hacer ahí cambiar ahí la modalidad del despacho. Entonces, pienso, y disculpen que quiera robarme unos minutitos para mi opinión personal, pienso que en este artículo la aduana solo está mirando al importador grande y se está olvidando del importador mediano y del importador pequeño, que muchas veces importan por primera vez y que por la falta de uso, de costumbre, de práctica y de seguimiento, obtienen los papeles del despacho posterior a la llegada del mismo. Y por eso habrían que multarlos. Yo creo que no, la administración aduanera no ha bajado un poquito su mirada, sino que la ha dejado pues a la altura de operaciones solamente grandes, no de importación. Solamente un par de minutitos para poder verter
mi opinión y les agradezco que me hayan dado ese espacio para hacerlo. Creo que por aquí tenemos alguna pregunta. Natalie nos dice zonas especiales de desarrollo. Sí, como por ejemplo zonas de innovación tecnológica y demás, ¿no? Que no he creído conveniente explorarlas aquí porque por el grupo de estudios que tenemos y naturaleza de lo que estudiamos, diría que para nosotros es más importante entender que están exceptuados de la obligatoriedad de los incisos A y F, ¿no? Mario nos dice que es mayor y nos dice que es el valor FOB o qué significa FOB. FOB es la mercancía puesta a bordo de buque en el puerto de origen. O sea que cuando decimos valor 2000, hasta $2.000 en FOB es el valor de la mercancía es, puesta en el puerto de origen, la valor de la mercancía puesta en el puerto de origen. Y si el valor de la mercancía puesta en el puerto de origen no excede $2.000, entonces vas a estar exceptuado de esta obligatoriedad del despacho. Laptop de segunda de marcas conocidas, lo más probable es que aduana lo inmovilice para llamar a Indecopi, que Indecopi se pronuncie. De verdad que no. Miremos marcas nuevas para penetrar el mercado, que recomendaría Mía 3. Movida dice, ¿qué significa DAM? DAM con M, declaración a manera de mercancía, DAM, ¿no? Les dice, los productos adquisidos tienen que hacer despacho anticipado. No, Leslie, aquí lo estamos comentando. Por eso dice, excepto cuando se trata de mercancía, dos puntos, inciso F, restringida. La mercancía restringida, Leslie, y todos los que estamos aquí reunidos, la mercancía restringida no está en obligatoriedad de hacer despacho anticipado. Ojo, eh, aquí va una pregunta que le está haciendo Gaby que es muy interesante. Dice, sujetarnos a modalidad de despacho anticipado nos obliga a efectuar algún pago con anticipación. No, son dos cosas diferentes, hacer la declaración y pagarla. Yo puedo hacer mi declaración de importación hoy y pagarla mañana o pasado mañana, o dentro de 3 o 4 días, ¿correcto? Entonces, una cosa es declarar, otra es pagar. Pero lo que sí, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, es que si yo declaro y a los 30 días no he pagado, entonces ya esa DAN queda sin efecto, ¿no? Pero en el sentido común, si yo declaro hoy es porque voy a pagar los tributos en los próximos 2 o 3 días, porque ya hice mi análisis de flujo de caja y ya sé que voy a tener los fondos para ello, ¿no? Vuelvo a insistir con las preguntas de marcas conocidas, que lo primero que va a pasar es que la aduana lo va a inmovilizar para pedir pronunciamiento de Indecopi. Alfredo dice, si necesito importar una muestra, tengo que hacer anticipados. No, Alfredo, porque está exceptuado los envíos cuyo valor FOB sean 2.000 o menos. Una muestra está dentro de esto, ¿no? Cintia dice, los $2.000 se tienen que ser durante todo el año, $2.000 por despacho, Cintia, por despacho. Juan nos pregunta, la finalidad del despacho anticipado, volver más fluido el proceso aduanero, que te tardes menos, pero para que tú puedas optimizar tiempos, no solamente basta con que la aduana te dé el despacho anticipado, hay otras variables logísticas ahí que influyen también, ¿no? O sea, de la aduana sola no depende optimizar los tiempos. César nos dice, para traer bicicletas de Estados Unidos a Perú, bueno, si estás interesado en traerla, César, empieza a negociar con el proveedor, ¿no? Y si no lo tienes, escríbenos para ver cómo podemos hacer con el tema de búsqueda de proveedores. Nata le dice, los celulares son mercancías restringidas, si necesitan permiso de internamiento, por supuesto que sí lo son. Leslie nos dice que es un despacho anticipado. El despacho anticipado es aquel despacho donde yo declaro ante la aduana la mercancía que voy a importar y la declaro en una fecha anterior a la fecha de llegada de la mercancía. La declaro 5 días antes que llegue, 2 días antes que llegue, 20 días antes que llegue, 30 días antes que llegue. Por eso se llama despacho anticipado. Ok, Leslie, espero haya quedado claro el apunte o la respuesta a esta pregunta.
Hasta con 4 días de anticipación se puede trabajar, tú puedes, con esta nueva ley, tú puedes declarar 30 días antes que llegue, 40 antes que llegue, 60 días antes que llegue. No hay hacia atrás un límite máximo de anticipación, ¿no? Pero si ponemos el sentido común operativo por encima, probablemente las empresas declaren anticipado en la última semana antes del arribo, ¿no? Si es marítimo, si es aéreo y obviamente viene de Chile, vas a declararlo mucho antes, ¿no? También por ahí va esa diferencia. ¿Qué pasa con una mercancía es incautada y no es reclamada? Bueno, cuando la aduana incauta la mercancía, te hace un acta y te solicita lo que falta para poder regularizar la situación del bien, ¿no? Si no te presentas ante ello, la declaración aduanera cumple 30 días y la mercancía cae en abandono legal. Juan nos dice, para el despacho anticipado se adjunta la factura, el documento de transporte, algún otro documento, no sé qué será el MIC, pero sí, la factura, el documento de transporte, si tienes póliza seguro, y obviamente Juan también los permisos, ¿no? Obviamente también los permisos. Edson nos pregunta qué es el drawback. Bueno, Edson, el drawback es un tema ligado netamente a la exportación, y entonces no es menester de aquí, ¿no? Pero muy contento si me escribes, yo te puedo responder el tema del drawback. No quisiera salirnos radicalmente del tema, sé, Edson, que me entiende. Lidia dice, ¿qué pasa si declaro más de lo que voy a importar? Ante un aforo físico, puedes pedir la devolución de los tributos que pagaste de más. Muy bien, hoy nos ha ganado el tiempo. De verdad que yo pensaba que este tema lo íbamos a poder manejar en un día, pero de verdad que no ha sido así. Y la verdad, qué bueno porque las preguntas han estado muy buenas y sus preguntas me han dado el tenor de que han estado súper enganchados con el tema. Eh, entonces, amigos ejecutivos de CAMEX, tomemos nota, por favor, para que el próximo miércoles 19 de febrero podamos seguir viendo este tema en una parte 2, porque todavía nos ha quedado bastante en el tintero por ver. Pero se les agradece su participación y se les agradece que hayan estado tan enganchados. El hecho que tengamos que extender una segunda temporada tipo Netflix este tema, quiere decir que sé que de mi lado y del de ustedes nos ha parecido muy interesante y muy bonito, ¿no? Porque definitivamente, si estamos aquí hablando de temas de comercio exterior, es porque estos temas nos apasionan y obviamente tiene que ser así, ¿no? Si nos dedicamos todo el día a esto, debe ser así, ¿no? Así que bueno, vamos a darle para adelante, y el siguiente miércoles continuaremos con la parte 2. Ahí tienen mi correo para que me puedan escribir. También los invito a que me sigan en YouTube y en Facebook. Me pueden buscar como Raúl Privat Pando, tanto en YouTube como en Facebook, para también estar en redes. Y Dios mediante el próximo miércoles nos volvemos a ver. Dios los bendiga grandemente. Y sí, Cintia y todos, a la siguiente vamos a explicar todo lo que ha quedado aquí en estas diapositivas pendientes. Estoy seguro que así será. Dios los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.